Buenos días. Esta es la catequesis número 24 de las catequesis de Andar por Casa. Hoy vamos a empezar con el punto 64 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: ¿qué tipo de relación existe entre las cosas creadas? Leo. Existe una interdependencia y jerarquía queridas por Dios. Al mismo tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad, porque todas ellas tienen el mismo Creador, porque son por Él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es, por lo tanto, un principio de sabiduría y un fundamento de la moral. Es decir, Dios ha creado todos los seres de la creación, toda la creación, con unas leyes, las leyes naturales. Todo está inscrito dentro de estas leyes y obviamente toda criatura debe obedecer estas leyes, porque esa es la voluntad de Dios, porque para eso han sido creadas. Toda esta creación ha sido creada con una interdependencia. Necesitamos los unos de los otros. Necesitamos el poder interactuar, la aportación que tiene que traer la otra criatura para ayudarnos. Por ejemplo, nosotros necesitamos oxígeno, nosotros necesitamos sol, nosotros necesitamos lluvia, nosotros necesitamos agua, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos vivir en el mundo de por sí. Necesitamos la ayuda y la cooperación de la creación para que podamos vivir, pero tanto nosotros como todos los seres que hay en el universo, ¿verdad? Cuerpos celestiales, las estrellas, los planetas, los árboles, las plantas, los animales terrestres y marítimos, etc. Muy bien. Entre las criaturas existe una unidad y solidaridad. Eso es otra de las cosas interesantes. Como necesitamos los unos de los otros, existe una unidad implícita entre toda la creación, porque todos necesitamos los unos de los otros. Lo veamos o no lo veamos, lo apreciemos o no lo apreciemos. Y una solidaridad, y esto es interesante, porque todo ser creado, todo animal, sabe que necesita y coopera con y respeta, ¿verdad? Muy bien. En esto está la ordenada, y esto es así porque están ordenados a la gloria de Dios. Dios ha creado toda esta jerarquía para que se pueda ver también su plan salvífico, su amor, para que en toda esta creación se pueda ver que de verdad Él está detrás, que Él nos ama, que Él nos quiere, como comentábamos en catequesis anteriores sobre la posibilidad de encontrar a Dios por la razón. Y una de las vías para alcanzar a Dios por la razón es a través de la creación. ¿Os acordáis lo del reloj y del relojero, verdad? La creación, por lo tanto, respeta las leyes inscritas, porque son un principio de sabiduría y fundamento de la moral. Eso más o menos queda claro, ¿verdad? El problema o la dificultad consiste cuando aplicamos esto al ser humano, porque de la misma manera que toda la naturaleza, toda la creación está sometida a la ley natural, los seres humanos tenemos también una ley natural, inscrita en nuestras células, inscrito en todos los poros de nuestra piel. Cualquier persona, en cualquier punto del mundo, de cualquier cultura o raza, sabe una serie de cosas. Sabe que matar
está mal. Sabe que robar está mal. Sabe que mentir está mal. Son cosas que todos, por la ley natural, no hace falta que venga la revelación, que gracias a Dios vino y nos ayuda a poderlo entender y explicar mejor. Pero toda persona, por ser persona, tiene una serie de valores que están escritos en esta ley natural. Unas bases sobre las que todo ser humano podemos edificar una sociedad, podemos edificar un mundo, una familia, ¿verdad? Ese es el punto, que resulta que existe una ley natural que es inamovible y nosotros nos empeñamos en decir que no es verdad, que todo es relativo, que todo se puede negociar, que todo se puede cambiar, que todo se puede debatir. Hombre, tú podemos debatir sobre si existe el sol o no existe, pero las pruebas las tienes ahí. Por mucho que tú digas que el sol no existe, el sol seguirá estando ahí. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Y esto se aplica a campos tan diversos y aspectos tan diversos y tan polémicos como, por ejemplo, el aborto. El aborto no es una cuestión de mi voluntad o que yo decido porque mi cuerpo es mío, porque eso no es un ser humano. Eso solo son un montón de células que van creciendo. Hay algunas personas que utilizan estos argumentos, incluso hablan de cáncer. Igual que el cáncer son estas células que van creciendo, pues hablan del feto, comparan el feto con un cáncer. Y eso es una salvajada, es una barbaridad. Porque por ley natural, toda persona sabe que eso está mal. Lo quiera justificar como lo quiera justificar. Porque eso, el feto, es un ser humano. Es un ser humano que si tú lo dejas se va a desarrollar, que va a nacer, que va a tener su vida propia. El problema consiste en negar lo evidente, lo que os comentaba ahora, como si queremos negar que existe el sol. Pues podemos decir lo que nos dé la gana. Y de hecho, ¿qué ocurre? Hay muchísimos estudios psicológicos que demuestran las secuelas psicológicas gravísimas que tienen los abortos en las madres. Y de eso no habla nadie. De eso no quiere hablar nadie. Es una cosa que se tapa, que se esconde, porque no conviene, porque en esta sociedad lo importante es facilitar el aborto, etc. Eso es una salvajada. Porque, insisto, está inscrito en nuestra ley natural, en nuestras células, es un plan de Dios. Y de la misma manera que hablo del aborto, podríamos hablar de tantísimos otros temas que todos podemos pensar o tener en mente, ¿verdad? Porque aplica absolutamente a todo. La ley natural está ahí, la queramos reconocer o no, pero está. Y nuestro deber, como decía el catecismo, es respetar las leyes inscritas, porque eso es principio de sabiduría y fundamento de la moral. La moral no es una cosa que se han inventado los curas y las monjas desde hace siglos para jorobar y fastidiar al personal. La moral está escrita, como os decía, la ley natural en nuestras células. Por eso, pues, es importante conocerla y saberla. Es importante respetarla. Es importante descubrir todo esto. Muy bien. Punto número 65. ¿Qué relación existe entre la obra de la creación y la de la redención? Pues la obra de la creación culmina con la obra más grande que es la redención. De la misma manera que Dios creó el universo para nuestro bien, para que lo pudiéramos compartir, para que pudiéramos disfrutar de todas estas maravillas, de la misma manera ha creado la redención, que es el don más grande que Dios ha podido crear
para que podamos disfrutar de este amor y compartir este amor. Si Cristo no hubiera muerto y resucitado, ¿dónde encontraríamos nosotros el reposo? ¿Dónde podríamos encontrar la paz? ¿Cómo podríamos sentirnos perdonados en nuestros pecados, amados y queridos por Dios? Era imprescindible el don de la redención. Una vez habíamos pecado con Adán y Eva, el pecado original, una vez este pecado original nos arrastra y nos toca y nos afecta absolutamente a todos los seres humanos, todos necesitábamos este don tan enorme e inmenso que es la redención, que es, si me permitís un ejemplo un poco bestia, como si Dios hubiera abierto el pecho, se hubiera agarrado el corazón y nos lo hubiera entregado a ti y a mí, para que viéramos cuánto nos ama Él, ¿verdad? Muy bien. Y esta redención no solo nos afecta a nosotros, como ya hemos hablado en otras catequesis, sino que esta redención afecta absolutamente a toda la creación, porque toda la creación necesita de este don de la salvación, de la redención. Si tú y yo nos sentimos amados por Dios, podemos actuar de una manera nueva y distinta. Podemos dejar de usar las cosas para empezar a hacer la voluntad de Dios. Podemos dejar de usar las cosas para cuidarlas, para comunicarlas, para tratarlas y transmitirlas. Por eso es tan importante lo que os decía. La creación necesita de esta redención. Pues nada, familia, hasta aquí la catequesis de hoy. Hasta luego.